Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Otra vez vamos a repasar nuestro pasaje principal que se encuentra en Proverbios 18:10. ¿Cómo dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Muy bien. Continuamos con nuestra serie de predicaciones que se titula El Torre fuerte es el nombre de Jehová. Estábamos viendo ya es nuestra cuarta predicación de la serie. Ya hemos visto la importancia del nombre y ya hemos visto primeros dos significados del nombre del Señor. En Éxodo 3, 1 al 15, recuerdan cuando el Señor se presenta con Moisés, se presenta con un propósito. ¿Cuál era su propósito? Sacar su pueblo del Egipto, ¿no? Pero antes que dar cualquier tarea a nosotros, antes que dar o presentar el llamado, ¿qué hace el Señor? Se presenta a sí mismo. Es muy importante. Porque el Dios de nuestras fuerzas para cumplir el llamado es Él. Entonces Él se presenta con Moisés y primero le dice, yo estaré contigo, ve. Y Moisés dice, pero ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo, yo soy Jehová. ¿Qué significa esto? Yo soy y siempre seré, o siempre permaneceré, o resultaré ser. Entonces cuando Él dice yo soy, primero dice yo soy y siempre estaré contigo, es una promesa que viene juntamente con el llamado. Jamás Dios nos da una tarea sin asegurarnos que Él va a estar con nosotros dentro de la tarea, dentro de nuestra caminata de cumplir su tarea. Si Dios te está llamando a emprender un negocio, Él te va a decir, yo estaré contigo. Si Dios te está llamando a ser pastor, Él te va a decir, yo estaré contigo. Si Dios te está llamando a ser evangelista, Él va a decir, yo estaré contigo. Cada vez que Él da llamado, juntamente con el llamado, va la promesa basada en el nombre del Señor. Yo soy y siempre seré. Yo soy y siempre seré. De esa forma, Él es capaz de estar siempre con nosotros porque Él no tiene ni principio ni fin. En Él encontramos la seguridad. Entonces, yo soy, ya vimos dos significados. Yo soy y siempre seré, y es el nombre personal de Dios con cual Él se presenta a los hombres. Segundo, yo soy y siempre estaré contigo. Esto ya es nombre relacional. Primero es su nombre personal, que manifiesta su naturaleza. Segundo, es su nombre relación, cómo Él se relaciona con nosotros. Siempre está con nosotros. Y hemos visto que este nombre es nuestra torre fuerte. ¿Para todos? Para los justos. Solo los justos tienen entrada a este nombre. Los injustos no, dice, sin santidad nadie verá a Dios.
Entonces, solo justos tienen la llave, correr a este nombre fuerte y ser protegidos y levantados. Y hoy vamos a hablar de otra manifestación de Dios a través de su nombre. Y vamos a abrir el libro de Números, capítulo 16, versículo 22. Números 16, 22. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. Y un día vamos a hablar porque muchas veces toda la congregación no tiene bendición porque hay alguno que por allí está trayendo cosas malas. Dios lo ve todo. Hasta lo que tú dices y haces en tu casa y crees que nadie te ve y nadie sabe. Dios lo ve y lo sabe. Entonces, dicen, ¿cómo lo llaman aquí? Dios de los espíritus de toda carne. En original, en hebreo, allí significado es Dios del aliento de toda carne. Dios de aliento de toda carne. Y en original va Elohei Harukot Lechol Basar. Dios de aliento de toda carne. El libro de Job 12:10, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Entonces, Él es, soy y siempre seré. Él es, yo soy y siempre estaré contigo, refiriendo a los que reciben su llamado y lo obedecen. Pero Él es Dios, que es Dios de aliento de toda carne. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes cómo lo entienden? Con confianza, alguien. A Él le pertenece todo el aliento que ha puesto en nosotros. Él es, le pertenece, pero ¿qué significa entonces eso? Que Él da la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como la da, la quita. Él, la vida es de Él. Yo siempre, cuando en nuestros primeros años de matrimonio, pastor y yo descubrimos que por indicaciones médicas no podemos tener hijos, y estábamos buscando la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Adoptamos, buscamos qué vamos a hacer, y en esa búsqueda estábamos siempre refugiando en este nombre del Señor, que Él es Dios de aliento de todo. Él es Dios de todo aliento, de toda la vida. Que si le agrada, Él puede dar la vida, sin importar lo que dicen doctores. Aunque doctores dicen que no hay esperanza, aunque doctores dicen olvídalo, busca otras alternativas, pero Dios es Dios de la vida, Dios de todo aliento de carne. Él puede darte un hijo sin que tú estés haciendo nada con los médicos, porque de Él viene la vida. Yo no estoy hablando de descuidarse, ¿me entienden? No estoy hablando de descuidar tu salud y si tienes algún problema médico tratable y etcétera, pero estoy hablando que la última palabra sobre la vida siempre tiene Dios. Yo recuerdo cuando yo llegué, cuando me llamaron por lo de mi papá y él estuvo en hospital. Y yo estaba entrando cada día a su cuarto y decía: Señor, lo quiero llevar a la casa bien, lo quiero ya llegué y quiero, Señor, que tú lo levantas de la cama, y yo tenía la fe que lo iba a llevar, pero al final de cuentas lo llevó el Señor. Y yo solo me tocó llevar su cuerpo a la casa. Y cuando yo entré allí al cuarto,
con la playera que le llevaba. Siempre me quedo con ese recuerdo que le llevaba una playera porque tuvo frío de noche anterior, lo vi, su pecho, sentí frío y le llevé la playera, y entrando allí el cuarto de hospital y me dice, enfermera, ya no está tu papá, ya hace 15 minutos murió. Y yo con esa playera me paré enfrente de su cama y dije, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Dios, te doy gracias que ha tenido a mi papá hasta la edad de 40 años. Y hermanos, Él decide. Nosotros cuidamos, nosotros protegemos, nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero a final de cuentas la última palabra tiene Él. Y su palabra es para la vida, no para la muerte. Yo quiero decir, si aunque tu ser querido se fue con el Señor, tal vez antes de tiempo, pero que su corazón buscó al Señor, aunque en el último aliento, nuestro Dios da la vida, bendito sea el nombre del Señor. A Él pertenece la vida. Por eso, aunque somos tristes cuando perdemos a un ser querido, pero somos gozosos, porque sabemos que esta vida es muy cortita y la vida eterna jamás se acabará. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestra esperanza no está en esta vida, no está en esta vida. Ni dice nuestro Señor, en mi casa hay muchas moradas, en casa de mi Padre, perdón, hay muchas moradas. Y yo cada vez cuando pienso, Señor, ya no soy jovencita y ni casa tengo en esta tierra, ya he trabajado, ya he servido y ni he logrado tener casa, aunque por mi mano pasó mucho. Y pues, si yo quisiera, podría agarrar muchas cosas para mí misma. Pero en realidad, ¿qué uno gana? ¿Qué uno gana? Dice la palabra que si nuestra esperanza está solo en esta vida, somos más miserables de los hombres. Así dice el Señor. Por eso, mis hermanos, no se preocupen que si no han logrado algo que logró el mundo, tal vez ves a hay gente que tiene mucho más que tú y tú dices, y talento tengo, y profesión tengo, y todo tengo menos lo que tienen los que no tienen ni fe ni santidad. Y dice la palabra de Dios, el día todo lo mostrará y el fuego todo lo probará. Mis hermanos, ¿de qué construimos? ¿De oro, de plata, de piedras preciosas o de madera, de hojarasca y de heno? El día todo mostrará. Por eso, mis hermanos, aunque tal vez no podemos mucho presumir en ese mundo, pero unos con los caballos, otros con los carros, y nosotros con el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Él es el Dios de todo aliento. Él es la fuente de la vida. Él es el que exhala a ti el aliento de la vida. Él nos inspiró la vida. Él nos diseñó para la vida y nos dio llamado. Y nosotros no somos creados antes de nuestro llamado. Primero Él creó nuestro llamado y nos diseñó según este llamado. Por eso si tú crees, ay no, Señor, eso es mucho para mí, no lo voy a poder hacer. Si Dios te da llamado, significa que dentro de ti hay todo lo que necesitas para cumplir el llamado. No lo tiene tu vecino, ni lo tiene ni tu mamá, ni tu abuela. Lo tienes tú, porque cuando Dios te dio llamado, Él te creó según tu llamado. Solo tienes que descubrir en ti todo lo que Él ha puesto. Y muchos de nosotros, como no nos enfocamos en servir a Dios,
Y pasamos los días sin descubrirlo. Pasamos tiempo sin descubrirlo y mucho nuestro potencial muere en nosotros porque no lo hemos descubierto y no lo hemos desarrollado. Pero las buenas nuevas, que hoy es el día. Cuando tú escuchas esta palabra, hoy es el día que tú empiezas a descubrir y empiezas a desarrollar tus propósitos y tus dones que Dios ha puesto en ti. Entonces, les quiero decir, mis hermanos, que Dios va a seguir fiel. Él va a seguir siendo Dios de aliento de toda la carne. Él está con sus hijos, con los que andan en su voluntad. Él quiere estar con todos, sin acepción de la persona. Pero muchos, como están enfocados en hacer que Dios haga su propia voluntad de ellos, cierran las puertas para sobrenatural en su vida. Cierran las puertas para que Dios derrama esas experiencias increíbles de vivir milagro tras milagro. Pero los que se entregan sin buscar lo suyo, y lo voy a repetir, sin buscar lo suyo, esos conocen el Dios de los milagros. Y no solo lo experimentan como Dios mesero, como muchos buscan, dámelo, tráemelo, agrégamelo, llévalo, sánamelo. Muchos manejan a Dios así, mis hermanos. Y todavía están pensando, ¿le dejo la propina o no? Si lo hizo bien o no. Porque muchos tratamos el diezmo y ofrenda como propina para Dios o para el pastor, cuando en realidad somos privilegiados ser partícipes de aliento de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Él sostiene nuestra vida porque Él es Dios de nuestro aliento. Cuando vemos en Génesis 2:7, Él está creando al hombre y dice, lo formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso esa carne, no importa qué le hagamos, no importa cuánto dinero invertimos en cirugías plásticas, en tratamientos carísimos, no importa cuánto le invertimos, tiene el mismo fin del que jamás ha pintado la uña o han puesto la crema. ¿Cuál es su destino? El polvo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y ustedes saben que yo no estoy hablando de descuidar su cuerpo. En contrario, hay que hacerlo efectivo y trabajar para los propósitos de Dios. Pero cuando ese cuerpo se convierte en el fin para el cual vivimos, entonces somos más miserables de hombres. Cuando todo es para dar gusto a este cuerpo, tú siempre vas a ser esclavo de tu carnalidad y jamás vas a poder experimentar el aliento milagroso de Dios. Cuando parece que ya no hay aliento en tu pecho, cuando no hay fuerzas, viene el Espíritu de Dios y te restaura y te levanta. Dice, levántate y anda conmigo. Y te lleva a vivir la vida de Dios. Entonces aquí en Génesis 2:7 no dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, punto. ¿Qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Entonces la vida no está en este polvo. ¿Dónde está la vida? En aliento que nos da Dios. Y así como dijimos, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y de la eternidad nos separa solo aliento. ¿Me explico? ¿Me escuchan? Se acaba el aliento, ya estamos en la eternidad. ¿Y qué eternidad heredamos? Ya depende cómo dirigimos todo lo que Dios nos dio.
para la gloria de Dios o para servir a nuestros propios gustos, placeres y necesidades. De hecho, el nombre Jehová, que significa ¿qué? Yo soy y siempre seré. Precisamente por primera vez aparece en este mismo versículo, que dice que Jehová formó al hombre y le sopló aliento. Entonces, si el que soy y siempre seré da de su propio aliento a nosotros, ¿qué calidad de aliento tenemos? Sí, de Dios. ¿Y eso qué significa? Además de mejor, es eterno. Es eterno, mis hermanos. El cuerpo está hecho de polvo y el polvo se regresará. Pero el aliento es aliento de Dios. Es el aliento que cuando se acaba la vida, regresa a Él. Y ya según que hicimos lo bueno, lo malo, lo servimos o no servimos a Dios, recibimos su sacrificio o no, depende de dónde pasaremos la eternidad. El Espíritu de Dios, mis hermanos, está cerca de nosotros tanto como está cerca de nosotros nuestro aliento. ¿Pueden imaginar esto? Es la parte divina dentro de nosotros. Es la imagen de Dios invisible, para que nosotros seamos imagen visible de Dios invisible, viviéndolo, presentándolo a los que están en nuestro alrededor. Dios de todo aliento. Por eso la palabra de Dios dice: no tengan miedo de los que les pueden quitar la vida. Porque al final de cuentas dice la palabra que sin su voluntad ni un cabello perdemos. Pero dice: tengan temor del que puede echar su alma al lago de fuego. Si matan este cuerpo, dice, no se preocupen, es temporal. Eso no es de tener miedo. Más tarde o más temprano, de todos modos, vamos a morir. Hasta los que viajan a las mejores clínicas del mundo para los tratamientos de rejuvenecer, pues gracias a Dios pueden hacerlo y es su derecho usar su dinero, pero también van a morir. Yo estaba hablando con el pastor con cual estoy dando cuentas por mi disciplina. De hecho, siempre es bueno tener la persona a quien das cuenta. Entonces, con ese pastor siempre le doy cuentas de cómo lo hago, qué hago, cómo ando, etc. Entonces, cuando ya le di testimonio que ya Dios me sanó de presión alta, que ya no tengo que usar pastillas, de hecho desde enero ya estoy sin nada de pastillas para presión alta, bendito sea el nombre del Señor. Y él me dice: te tengo buenas noticias. Y me dice, ya sabía que iba a salir con la broma. Dice: vamos a morir sanos. Gloria a Dios. Eso significa que hasta el último día vamos a poder ser efectivos para sus propósitos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios imparta la vida. Y esta vida en nosotros, ese aliento en nosotros, es lo que de verdad vale la pena a poner atención. Y eso es lo que debe de ser nuestra prioridad. Vamos a ver a un pasaje, hermanos, muy importante. ¿Están bien? Sí. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Y vamos a leer del versículo 16 al 31. Hechos 17, del 16 al 31. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría,
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, hablando de chismes. Entonces, ¿en qué país se encontraba? Atenas. Y eso era Grecia. Es una mentalidad griega. ¿Saben la diferencia entre mentalidad griega y mentalidad hebrea? ¿Cómo es? ¿Saben cómo piensan griegos? Dicen: convénceme. Eso no tiene sentido. No me convences, no tiene lógica. Enséñame lógica de todo eso. Y a ver si te voy a creer. Pero ¿saben cuál es la mentalidad hebrea o bíblica? Escuchan. Shma, concepto Shma. Escuchar y hacer. Escuchaste, no tiene sentido. Eso no significa que no tiene sentido por tu problema, no el problema de Dios. Porque aquí tenemos problema. Entonces, lo escuchaste, lo hiciste y creíste. Porque sucedió exactamente como dice Dios. Esto es la diferencia. A los griegos hay que convencer para que crean. Pero los judíos lo viven, o los hebreos, mentalidad bíblica, mentalidad de Dios para nosotros: escuchar, hacer y creer. La fe es resultado de obediencia, o el resultado de que hicimos y decimos: oh, mira, exactamente como dijo Dios. Así creemos. ¿Alguien vivió esto? Cuando Dios dice hazlo y tú dices: pero eso no tiene sentido. Pero dices: bueno, solo porque es Dios lo voy a obedecer. Lo obedeciste y luego viste: oh, funciona. Pero la mentalidad gentil o mentalidad griega dice: no me convenciste, no lo voy a hacer. No tiene sentido, no tiene lógica. Y por eso la razón pecaminosa vence, mata la fe. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que transformar conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se transforma? Escuchamos la voluntad de Dios, la hicimos y se transforma nuestra forma de pensar. Es rapidito, no es nuestro tema, pero entonces estamos viendo que Pablo dio cuenta de mucha idolatría. ¿Y cómo se sintió? Se enojó, se dice enardecía. Su espíritu se encendió de celo. ¿Saben qué es cuando es celo por las cosas justas, por la verdad? También nuestro Mesías enardeció cuando entró al templo, y templo fue convertido en la casa de ladrones porque hacían ahí trampas con las ventas de sacrificios. Entonces también él se enardeció. Eso es celo por la verdad. ¿Y cómo lo discutía? ¿Los golpeaba? No. ¿Les macheteaba? ¿Les hacía sus cruzadas? No. ¿Va a matar? No. ¿Qué hacía? ¿Cuál es nuestra herramienta? La palabra. ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Entonces él predicaba la palabra. Que siempre les interesaba descubrir más cosas, porque griegos son muchos de conocimiento, acumular el conocimiento el cual no ponen en práctica.
Dicen, a ver, algo nuevo, vamos a escucharlo. Y lo llevan a Areópago. ¿Saben qué es Areópago? Areópago es una colina, se llamaba la colina de Marte o la colina de Ares. Porque según mitología, y eso no los voy a contar, los mitos no nos interesa, pero allí sucedieron, según mitología griega, sucedieron varios eventos y allí supuestamente triunfó el Marte y etcétera. No nos interesa eso, pero se llamaba así por la mitología griega. Pero esa colina se convirtió en lugar donde se encontraban jueces, donde se exponían nuevas presentaciones, nuevas cosas, donde se juzgaban por el homicidio premeditado, por incendio provocado, por envenenamiento, por heridas maliciosas, por incumplimiento de los ritos religiosos establecidos. Entonces, esa corte que se llamaba Areópago, lo llevaron a Pablo para que exponga su nueva idea y para que, porque los interesaban temas divinos. Y allí en Atenas, como le dio mucha tristeza ver tanta idolatría, porque ellos lo que hacían, escuchaban que en tal lugar adoran a tal y tal Dios y le ponían un ídolo. Y decían, Dios Marte, Dios Afrodita, diosa Diana. Y los llamaban y de donde alguien regresaba de viaje y decía, allí adoran a tal Dios, allí le ponían su ídolo y ya. Porque trataban de tener todos los dioses, presumían que ellos son casa de todos dioses. Y en caso, si había un dios que todavía ellos no lo han sabido, de cual todavía no han sabido, pusieron a un ídolo y lo llamaron Dios desconocido. Para que no se les escapa nada. Porque querían tener esa potestad sobre su colección de dioses y presumían que por eso son muy prósperos y muy avanzados. Entonces, en este lugar se reunió la gente ansiosa a escuchar de ese tal Jesús, de cual predicaba apóstol Pablo, de este Dios. Entonces, vamos a ver del versículo 22 qué les dice apóstol Pablo. Dice así, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo tenía buen sentido de humor, ¿no? Pero dice, yo los veo muy religiosos a ustedes. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Entonces, apóstol Pablo, por ser sabio, lo empieza a usar para presentar a Dios verdadero. Y él dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y les dice prácticamente, yo les traje el que les faltaba. Y lo dice de la forma tal porque sí, ellos no lo, porque por la forma de vivir obviamente no es conocido por ellos. Ni su forma de ser, ni su forma de vivir, ni sus requisitos, ni su carácter, ni sus nada. Entonces dice, yo vine a presentarles. Y ya obviamente ganó su curiosidad. Y luego, mira qué dice. ¿Cómo presenta a ese Dios que ellos no conocen? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Y fíjense qué dice. Yo quiero que lo escuchen muy bien. Ese Dios
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y la palabra necesitase, cuando la vemos en griego original, significa como que le hace falta algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las casas. Aquí estamos viendo nuestro Dios, Dios de todo aliento, Dios de toda vida y Dios de todas las cosas. Bendito sea su nombre. ¿Cómo es ese Dios? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Con cuál propósito Dios todo eso hizo? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, haciendo la fe disponible a todos a través de la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Vamos a meditar un poquito en ese pasaje, mis hermanos. Dice, en primer lugar, que nuestro Dios es creador de todo, y no solo creador, pero el Señor, que significa el dueño, y no está limitado con un lugar hecho por hombres. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombre, como que le hace falta algo. Muchas veces, mis hermanos, cuando formamos parte del pueblo de Dios, parte de nuestra congregación, y tenemos oportunidad de servirle con nuestras manos, con nuestro tiempo, con nuestros esfuerzos, y lo hacemos como que Dios lo necesita, estamos deshonrando el nombre del Señor. Porque Dios no necesita nada que no se encuentra dentro de Él. Él es autosuficiente. Él es tan autosuficiente que si tú rechazas tu llamado y dejas de hacer su voluntad, Él tiene mucha piedra que puede levantar. Dice, de ahí puede hacerse alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú crees que, a ver, si le complazco a Dios, le doy 1 hora de mi tiempo. A ver, bueno, para no verme mal, voy a hacer poquito de esto. Y crees que a Dios con eso te vas a agradar, estás equivocado. Y todavía si lo haces con actitud de murmuración, con actitud de queja, de crítica, de amargura y de fijarse en los demás.
esto lo que deshonra a Dios, porque mejor no hacer nada que hacerlo por motivos incorrectos. Es algo muy importante, mis hermanos. Yo cuando era maestra de instituto bíblico en Ucrania, y yo era joven y me faltaba mucha sabiduría. Ahorita me falta mucha sabiduría, en aquel tiempo todavía más me faltaba sabiduría. Y a veces no daba consejo así 100% bueno, según mi entendimiento, que sigue siendo muy limitado, ¿no? Yo recuerdo que estábamos abriendo varias iglesias alrededor de la ciudad y ninguno de nuestros alumnos quería ir a trabajar allí, porque no era dentro de la ciudad. Y yo recuerdo hablaba con un misionero canadiense que ha dedicado su vida a servir, y estábamos platicando y me dice, qué triste que nadie quiere ir. Y yo todavía le digo, bueno, es que hay que hacer sacrificio y nadie quiere hacer sacrificio. Y me miró así y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué sacrificio estás hablando? Me dice. Y yo me sentí una cucarachita ahí, como que no creo que dije algo mal. Pero me miró, él dijo, el sacrificio es lo que hizo Mesías en la cruz. El sacrificio es cuando Mesías dejó el trono de gloria y se hizo hombre. Esto es sacrificio. Pero ir a predicar evangelio a los confines del mundo es privilegio, no es sacrificio. Y de allí yo lo aprendí, mis hermanos. Y no saben qué vergüenza pasé en esos. Me sentí tan avergonzada. Yo recuerdo, me puse roja. Y yo todavía en ese tiempo me consideraba muy sabia. Ahorita yo me considero tonta, pero allí me consideraba muy sabia. Ya saben, cuando es uno es joven, orgulloso, soberbio y se cree mucho. Así era yo. Entonces, pero me sentí roja. Y pensé, pues sí tiene razón. No es sacrificio venir y servir 1 hora o 2 horas, o salir a la calle y predicar evangelio, o a visitar a algún enfermo, o llevarle 1 kilo de arroz. No es sacrificio, es privilegio, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho colaboradores de su evangelio. El sacrificio es lo que hizo Él. Y mis hermanos, yo cuando estudiaba ese pasaje me dolía mi corazón, porque tratamos a Dios y a su iglesia, a su congregación, como que a Dios les necesitase algo, o como haciendo favores a los pastores. Créanme, yo no necesito favores. Soy una mujer lista, educada, hablo 5 idiomas, puedo agarrar un trabajo que ustedes ni imaginan. Yo puedo ser traductora de mejores lugares, puedo ser maestra de mejores escuelas y vivir en mejor lugar de la ciudad, si eso sería mi propósito. Pero por eso yo no necesito que me hagan favores, no necesito. Ni yo estoy haciendo favor a nadie, ni dando consejería, ni dando estudio, ni visitando la casa. No estoy haciendo favor. Yo estoy aprovechando el privilegio que Dios me dio, ser partícipe de su obra divina. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, si no cambiamos nuestra mentalidad, jamás vamos a poder dar tratamiento indicado a nuestro corazón corrupto. El corazón que siempre busca lo suyo, siempre busca el escape para su pecado, para su inmundicia. Todos, tú y yo, tenemos corazón igual corrupto. Y única forma de tratarlo es mantenerlo en humildad y en subordinación al orden de Dios, a la palabra de Dios. Porque al final de cuentas les voy a decir una cosa.
cada uno daremos cuenta por nuestro. Tú no vas a dar cuenta por mí y yo no daré cuenta por ti. Todos llevaremos nuestra propia responsabilidad en la presencia de Dios. Y dice la palabra, el fuego lo manifestará. ¿De qué estamos construyendo sobre el cimiento que es Cristo Jesús? No necesita absolutamente nada. No tiene ninguna necesidad porque Él es autosuficiente, es todopoderoso, es omnisciente, es eterno. Y nosotros, como aquí vimos, en Él vivimos y en Él movemos. En Él. Es por decir que Él es nuestro aliento, Dios de todo aliento. Él nos dio privilegio de vivir. Él nos dio privilegio a tener propósito en la vida. Y todavía nos dio todo necesario para que podamos cumplir este propósito. Y todavía, cuando caemos, cuando lo deshonramos, nos da segunda chance. Y dice, levántate y ya no peques más. Levántate y haz mi voluntad. Hoy es tu día. Hoy es tu nuevo principio. Pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice, todo eso con único propósito, no para que tú tengas tu vida bien bonita, para que tengas tus cositas, para que todo eso, mis hermanos, todo eso pasará tan rápido que ni das cuenta. Yo siempre les cuento con dolor en mi corazón que cada vez cuando voy a la casa de mis papás, allí están todos las cositas de mi papá, todos sus talleres, todo, y nadie lo necesita, porque mi mamá ya no lo necesita, y mis hermanos, nadie vive allá, nadie lo necesita, todo pasa, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que dejen de trabajar, ¿me entienden? No estoy diciendo que descuidan sus responsabilidades de pagar su casa, su agua, su luz, su renta, o que no tengan cama para dormir. Pero yo estoy diciendo que tenemos que cambiar nuestro enfoque, hermanos. ¿Quieres a final de cuenta, acercándose con el Señor, escuchar, qué bien hecho mi siervo fiel? Entra al gozo de tu Señor. ¿Quieres escuchar esto? ¿Crees desde cuándo empieza entonces ese hecho bien? ¿Desde cuándo? Hoy. Desde hoy. Hoy es tu día empezar a hacer la voluntad de Dios, quitando todo peso que nos detiene, todo pecado que nos detiene, dice Hebreos 12, todo dentro de esa suciedad cual no te deja avanzar, sometiéndola a la palabra de Dios, siendo transparente y honesto, reconociendo, diciendo, ten misericordia de mi pecador, el Señor. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien está escuchando la voz del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos de pensar que nuestro Dios es un ídolo, pero también no debemos de pensar que nuestro Dios se compra con el dinero. No debemos de pensar que Dios se compra con limosna. No debemos de pensar que Dios se consigue con la carne, con cosas carnales. Dice el Señor, ¿a quién miraré? ¿Y cómo contesta?
¿A quién haré caso? ¿A quién inclinaré mi oído? A los quebrantados de corazón, humildes de corazón y contritos en su espíritu. Esto es lo que trae o atrae la mirada de Dios. Esto lo que atrae la mirada de Dios. Una persona que reconoce por completo su incapacidad de salvarse, su condenación sin misericordia de Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios, dice, si no fuera por Dios, oh Israel, que diga Israel, que si no fuera por Dios, dice Salmo, que diga Israel, nuestros enemigos ya nos hubieran devorado. Si no fuera por Dios, mis hermanos, la muerte, el pecado, la injusticia, la enfermedad, ya nos hubiera devorado y destruido. Nuestra propia injusticia, no de vecino, no de mi esposo, no de ninguna otra persona, mi propia. Y mis hermanos, les voy a decir con toda sinceridad, si no llegamos al momento, al punto de reconocer esto, que es mis pecados, dice el Señor, sus pecados me hacen voltear mi rostro a otro lado. Si no reconocemos eso, jamás vamos a poder experimentar la verdadera libertad con cual Hijo quiere hacernos libres. Porque los hijos de Dios son libres porque reconocen su dependencia completa de Dios y se someten no por servicio de manos como dicen, semana pasada estaba haciendo limpieza y le dije, ay, ya se ve bien por donde suegra se ve, por donde ve suegra. Y pensé, bueno, mía tal vez ya ni ve porque está con el Señor, pero por decir muchas veces hacemos para que nos ven, para que dicen, bueno, está bien. Pero les voy a decir un secreto, hermanos. Yo no te puedo salvar. Y si yo te digo bien hecho, eso no significa nada. O si no te digo nada, tampoco significa nada porque yo, gloria a Dios, no soy Dios. Y si tú empiezas a aprender que de Él, de Dios, de todo aliento, de toda la carne, tú dependes por completo, jamás vas a poder experimentar verdadera libertad. Vas a seguir siendo esclavo o esclava de las opiniones, de puntos de vista, de disgustos, de crítica y de murmuración, para que tú puedas estar justificándose porque tú estás bien y los demás están mal. No debemos de pensar que Dios se gana o que le podemos pagar con algo. Dios acepta todo corazón. Recuerdan, siempre decimos todo corazón, toda fuerza, toda alma y toda voluntad. Ni más ni menos. Que si no es todo, para Dios es nada. Porque dice, ahí viene gente que me adora con sus labios, pero su corazón está lejos, está en otro lado. Pero les tengo buenas nuevas. Dice versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Si tú pensabas hasta el día de hoy que lo puedes comprar, que lo puedes ganar, que le hace falta algo, eso fue ignorancia. Hoy dice la palabra, Dios está dispuesto a dejarlo pasar. ¿Para qué? Para que regresas a los propósitos. ¿Cómo Dios está dispuesto? Que si tú te arrepientes. Si te arrepientas, dice.
¿Por qué? Porque Él estableció el día, con cual juzgará al mundo, ¿con qué? ¿Con qué? Con justicia. ¿Con qué? Justicia. Allí no vas a poder decir, es que yo estaba en lucha. No, hermano Nibardo. Allí no vas a poder decir, es que los pastores no hicieron cosas bien. Allí no vas a poder decir, es que mi esposo me sacaba todo el tiempo de mis casillas. No, ahí cada uno vamos a dar cuenta por lo que somos, a través de su sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Y último pasaje rapidito. Colosenses 1, 15 al 23. Colosenses 1, 15 al 23. Dios de aliento de toda la carne, Dios de vida. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está prácticamente apóstol Pablo diciendo lo mismo que dijo en Atenas. ¿Reconocen? Sí. Ok. Dice visibles y invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él. ¿Qué significa eso? Que se mantienen, que Él es la vida de todo. Cristo Jesús es la vida de todo. Y luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única forma de reconciliarse con la vida es a través de la sangre, porque la vida del hombre está en la sangre. Solamente a través de la sangre derramada en la cruz nosotros podemos regresar y reconciliarnos con Dios Dios de aliento de toda la carne, con Dios de vida. Y luego dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos. ¿Cuántos de ustedes eran enemigos de Dios antes? Todos éramos. Todos. ¿Cuántos éramos extranjeros para Israel? Todos. Éramos extranjeros de su pueblo y éramos enemigos de Dios. Y dice, ¿enemigos dónde? En vuestra mente. ¿Recuerdan? Hablamos de forma de pensar. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Sería bonito punto ahí, pero es coma. Y ahí dice sí. ¿Qué significa sí? Va a una condición. Recuerdan que salvación siempre es condicional. Muchos dicen que no, pero mira, aquí sí. ¿Cuál es la condición? Y en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Señor de nuestra vida.
Si por alguna razón tú te has sentido apartado de la vida de Dios, del aliento de Dios, hoy es día que tú puedes regresar a través de arrepentimiento, Él dice. Arrepiéntate. ¿Qué significa arrepentirse? Dice, ve y no pecas más. Pides perdón y no lo haces. Un joven cuando preguntó a un rabino y dice, rabino, ¿qué es arrepentirse? Dice, mira, ¿tú sabías antes cómo pecar, cómo robar, cómo adulterar? Sí, sí. Dice, ahora ve y haz todo lo contrario. No robas, eso es arrepentimiento, pedir perdón y ya no hacerlo. Esto es verdadero arrepentimiento. Y solamente estando juntos, estando dentro de Dios de aliento de la carne, nosotros podemos tener libertad, mis hermanos. Libertad en esta vida viene a través de nuestro reconocimiento de nuestra necesidad constante de la gracia de Dios y de nuestra sumisión a la luz de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace luz? Hace cosas visibles, ser transparentes. Solamente los que pasan de las tinieblas a la luz pasan de la muerte a la vida. Bendito sea el nombre del Señor.